La invitación llegó un martes de abril. No fue entregada en mano con una sonrisa ni anunciada con una llamada emocionada. Simplemente apareció en mi buzón metida entre una factura de la luz y un folleto del supermercado. El sobre era grueso, de un color crema tan pálido como la luna de invierno, y mi nombre, señora Lidia Morales, estaba caligrafiado en una tinta dorada que brillaba bajo la débil luz de mi cocina. Pesaba en mi mano, no solo por la calidad del papel, sino por el peso de lo que representaba. Mis manos, acostumbradas a la aspereza de las telas y al pinchazo ocasional de una aguja, se sentían extrañamente toscas al sostener algo tan delicado. Dentro, la tarjeta era aún más opulenta. Letras doradas en relieve anunciaban la unión de Valeria Gascón Morales y Mateo de la Torre. Debajo, en una tipografía elegante y discreta, los detalles. Sábado 28 de junio, en la Hacienda San Gabriel, un lugar del que solo había oído hablar en las páginas sociales de los periódicos. Un sitio donde los ricos celebraban sus vidas lejos de miradas como la mía. Cada tarjeta, calculé con mi mente práctica, probablemente costó más de lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. No hubo llamada. Durante días, el silencio fue mi única compañía. Finalmente, fui yo quien marcó su número. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Su voz un poco sin aliento, como si la hubiera interrumpido en medio de algo crucial. «Mamá, ¿pasó algo? Estoy en una reunión». «No, cariño, no pasa nada malo. Solo recibí la invitación. Es preciosa, Valeria». Hubo una pausa y pude oír el tecleo rápido de un ordenador de fondo. «Ah, qué bueno que llegó. Sí, las elegimos hace meses». «¿Te gustó el papel? Es importado de Italia». «Es hermosa», repetí, sintiendo un nudo en la garganta. «Felicidades, mi vida. Estoy tan feliz por ti». «Gracias, mamá. Oye, sobre la boda...» Sentí una punzada de esperanza. Quizás ahora vendría la invitación personal, la petición de ayuda, el gesto de inclusión. «¿Sí? Dime». «Necesito que te vistas, ya sabes, formal, muy formal. La familia de Mateo, sus amigos, todos son gente importante, ¿entiendes? No quiero que te sientas fuera de lugar». Las palabras «fuera de lugar» cayeron como piedras en un pozo. No dijo «no quiero que me avergüences», pero el mensaje estaba ahí, flotando entre nosotras, tan claro como el día. Era una advertencia, no una preocupación. Me estaba pidiendo que me disfrazara, que ocultara quién era yo, la mujer que regentaba una pequeña mercería en el corazón de Puebla, la mujer cuyas manos habían cosido cada disfraz escolar y remendado cada pantalón roto de su infancia. «Claro, mi amor, no te preocupes, encontraré algo adecuado». «Perfecto, bueno, te tengo que dejar, te llamo luego». Pero nunca llamó. Y mientras colgaba el teléfono, el silencio de mi pequeña casa se sintió más grande, más vacío. Miré la invitación dorada sobre la mesa de la cocina. No era una invitación a celebrar, me di cuenta. Era una citación. Una citación para asistir a la vida de mi hija, una vida de la que yo ya no formaba parte, una vida en la que mi presencia requería un código de vestimenta y un manual de comportamiento. Y por primera vez sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. De pie frente a mi armario, la advertencia de Valeria resonaba en mi cabeza. «Vístete formal». Mis dedos rozaron las telas familiares, el algodón de mis batas de trabajo, la lana del suéter que me abrigaba en invierno, el lino del único vestido bueno que tenía, comprado para una boda lejana hacía 5 años. Nada parecía suficientemente formal para el mundo de la Hacienda San Gabriel. Y entonces, como un fantasma, el recuerdo de otro vestido, de otra fiesta, se apoderó de mí.
Fue para su fiesta de quinceañera. Valeria siempre había tenido sueños de grandeza, alimentados por las revistas que devoraba. Quería un vestido de princesa, uno que la hiciera sentir como las debutantes de la capital. Por supuesto, no podíamos permitirnos un diseñador, pero yo tenía algo mejor que el dinero. Tenía mis manos. Durante 2 meses, mi mercería se convirtió en un taller secreto después de cerrar. La luz de mi máquina de coser era la única que quedaba encendida en toda la calle, zumbando hasta altas horas de la madrugada. Compré la mejor seda que pude encontrar, un satén color marfil que brillaba como la perla más fina, y metros de tul para la falda. Cada puntada fue un acto de amor. Bordé a mano diminutas perlas en el corpiño, formando un patrón de flores que me llevó semanas completar. Cuando terminé, el vestido era una obra de arte, una creación nacida del agotamiento y la devoción. El día de la fiesta, cuando Valeria se lo puso, se quedó sin aliento frente al espejo. Sus ojos brillaban y dio una vuelta, la falda flotando a su alrededor como una nube. «Es perfecto, mamá», susurró, y en ese momento todo el cansancio valió la pena. La fiesta fue un éxito. Ella era el centro de atención, radiante. Yo me mantenía en un segundo plano, observándola con el corazón hinchado de orgullo. En un momento me acerqué al grupo de sus amigas para ofrecerles más pastel. Estaban admirando el vestido. «Valeria, es increíble», dijo una de ellas, tocando la falda. «¿De qué diseñador es?» Me detuve detrás de una columna, sin querer interrumpir. Esperaba escucharla decir con orgullo, «Lo hizo mi mamá». En cambio, escuché una risita nerviosa y una mentira que me heló la sangre. «Oh, es de un diseñador boutique de la Ciudad de México», dijo con aire indiferente, pero muy talentoso. La amiga asintió impresionada. Nadie me vio, nadie notó a la mujer de manos trabajadoras que se retiraba en silencio, con el corazón hecho un nudo. No la confronté. ¿Qué podía decir? Me limité a tragarme el dolor, diciéndome que era solo una chiquillada, una inseguridad propia de la edad. Pero esa noche, mientras recogía los restos de la fiesta, entendí algo por primera vez. Mi hija me quería, sí, pero quería mi amor en privado. En público, mi realidad, la de una simple costurera, era una verdad incómoda, una historia que prefería no contar. Era el primer ladrillo en el muro que, sin darme cuenta, ella ya estaba construyendo entre nosotras. Y ahora, años después, parada frente a mi armario, sentí el peso de todos los ladrillos que se habían añadido desde entonces. Finalmente, decidí que ninguno de mis vestidos serviría. No le daría a Valeria ninguna excusa para sentirse avergonzada. Al día siguiente, fui al banco y retiré una parte significativa de mis ahorros. El saldo decreciente en la libreta me trajo otro recuerdo, uno mucho más pesado y costoso que el de la fiesta de 15 años. Fue el sacrificio silencioso sobre el que se construyó el brillante futuro de mi hija. Valeria siempre fue inteligente, la primera de su clase. Su sueño era estudiar comunicación en el TEC de Monterrey, una de las universidades más caras y prestigiosas del país. Cuando llegó la carta de aceptación, su alegría iluminó nuestra pequeña casa. Mi alegría, sin embargo, estaba teñida de pánico. La matrícula era una cifra astronómica, imposible para una viuda con una modesta mercería. Yo también tenía un sueño. Durante años había estado ahorrando dinero, no para mi vejez, sino para un proyecto. Quería comprar el local contiguo al mío y expandir la mercería, convertirla en un taller artesanal, un lugar donde podría enseñar a otras mujeres el oficio, donde mis diseños no solo serían para remiendos y vestidos de fiesta locales, sino parte de una marca propia. Mi difunto esposo, que siempre había creído en mi talento más que yo misma, y yo habíamos pasado noches dibujando los planos en servilletas. Era nuestro sueño compartido, y después de su muerte se convirtió en mi misión.
pero frente a mí estaba la carta de aceptación de Valeria, el sueño de ella contra el mío. Para una madre, la elección nunca es realmente una elección. Fui al banco y pedí una hipoteca sobre la casa, nuestra casa, el único patrimonio real que teníamos, el lugar donde Valeria creció, el techo que su padre había trabajado tan duro para darnos. El director del banco, un viejo conocido, me miró con preocupación. ¿Estás segura, Lidia? Es un gran riesgo. Asentí, mi mano temblando ligeramente al firmar los papeles. Sentí como si estuviera firmando el acta de defunción de mi propio sueño. Cuando el dinero estuvo en mi cuenta, se lo transferí a Valeria. Le dije una mentira piadosa, una que protegería su orgullo y ocultaría mi sacrificio. «Es del seguro de vida de tu padre», le expliqué. «Él siempre quiso que lo usaras para tu educación». Valeria me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Gracias, mamá. Sabía que encontrarías la manera». Nunca preguntó los detalles, nunca cuestionó la cantidad, simplemente aceptó el dinero como si fuera suyo por derecho, un regalo del destino y no es resultado de una madre que había hipotecado su hogar y enterrado su ambición más profunda. Mientras ella hacía las maletas para ir a la universidad, llena de sueños sobre su futuro brillante, yo me quedaba en casa, mirando el espacio vacío del local contiguo, un recordatorio constante del sueño que había sacrificado en el altar de su éxito. Y ella nunca lo supo. Para ella, el dinero simplemente apareció, como por arte de magia, una magia que tenía un precio que yo sola estaba pagando. El día de la boda llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la nube gris que se cernía sobre mi corazón. Conduje mi viejo Honda Civic, recién lavado pero con la pintura desgastada por los años, por el largo camino de grava que llevaba a la hacienda San Gabriel. A mi alrededor desfilaban coches de lujo, Mercedes, BMWs, Audis, tan negros y brillantes como escarabajos pulidos. Sentí como si mi coche y yo hubiéramos entrado en un país extranjero sin pasaporte. Un guardia de seguridad con un auricular me miró con una pizca de sospecha antes de indicarme con un gesto vago que aparcara por allá, en una zona alejada, junto a los vehículos del personal. Dentro, la hacienda era un derroche de opulencia, arcos de flores blancas, candelabros de cristal y un ejército de camareros moviéndose con una eficiencia silenciosa. El aire olía a lilas y a dinero. Me sentía como una pieza de un rompecabezas equivocado. Mi vestido, que me había costado una fortuna en la mejor boutique de Puebla, de repente parecía simple y provinciano al lado de los trajes de diseñador y las joyas deslumbrantes de las otras invitadas. Vi a Valeria a lo lejos, cerca del altar del jardín. Parecía una aparición en su vestido de encaje y seda, riendo con su futuro esposo, Mateo. Me acerqué, con el corazón latiéndome con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Mi amor, te ves como un ángel», le dije, mis ojos empañándose. Ella se giró y me dedicó una sonrisa rápida, tensa. «Gracias, mamá. Qué bueno que llegaste. Te ves bien». La palabra bien fue pronunciada con una brevedad que la despojó de cualquier calidez. Su mirada recorrió mi vestido y mis zapatos nuevos, no con aprobación, sino con una evaluación rápida, como si estuviera comprobando si pasaba la inspección. Luego me presentó a mis consuegros, los señores de la Torre, que me saludaron con una formalidad helada. Fue entonces cuando recordé un comentario fugaz que había escuchado meses atrás, cuando Valeria me invitó a cenar por primera vez con ellos. La señora de la Torre, una mujer delgada con un collar de perlas que valía más que mi coche, me había preguntado a qué me dedicaba. «Soy dueña de una mercería en el centro de Puebla», respondí con sencillez. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Oh, una tienda de hilos y listones. ¡Qué tierno!». Esa palabra, tierno, dicha con ese tono, no era un cumplido. Era una forma educada de decir insignificante.
Y en ese momento, viendo la cara de pánico de Valeria, mientras sus suegros me hacían preguntas educadas pero distantes sobre mi pequeño negocio, lo entendí todo. Mi hija no estaba avergonzada de mí, no realmente, estaba aterrorizada. Aterrorizada de que mi realidad, mi vida de trabajo honesto pero modesto, pudiera manchar la fachada de éxito y sofisticación que tan desesperadamente estaba intentando construir para encajar en ese nuevo mundo. Y en su terror me había convertido en un riesgo que debía ser controlado, en una presencia que debía ser minimizada. La ceremonia fue hermosa, un montaje perfecto sacado de una revista de novias. Valeria y Mateo intercambiaron votos bajo un arco de rosas blancas, sus voces llenas de una promesa que sonaba sincera. Yo estaba sentada en la cuarta fila, detrás de los tíos y primos de Mateo, aunque la primera fila, la reservada para los padres, tenía un espacio vacío a mi lado. Nadie me invitó a ocuparlo. Aplaudí cuando se besaron, sintiendo una punzada de melancolía. Estaba presenciando el momento más feliz de la vida de mi hija a través de una barrera invisible. La recepción se celebró en un salón con techos altos y mesas vestidas de lino blanco. Mi nombre estaba en una tarjeta en la mesa 9, la más alejada del escenario principal, casi pegada a las puertas batientes de la cocina. Compartía la mesa con un par de parientes lejanos del novio y una prima segunda de su madre que parecía tan incómoda como yo. El mensaje era claro. Estaba en la periferia social del evento. La cena comenzó. Observé cómo los camareros servían con una coreografía perfecta la mesa de honor, luego la mesa 1, la 2, la 3. Un filete de salmón con costra de finas hierbas y espárragos trigueros. El aroma llenaba el salón y mi estómago empezó a protestar. Las conversaciones a mi alrededor eran animadas, las copas de vino se rellenaban constantemente. En mi mesa, el silencio era denso. Las mesas principales terminaron su plato, luego las mesas secundarias. Los discursos comenzaron. El padre de Mateo contó una anécdota divertida, el padrino hizo un brindis, y mi plato seguía vacío. La prima segunda me miró con compasión. «A veces se olvidan de las mesas del fondo», dijo en voz baja. Finalmente, cuando la mayoría de los invitados ya estaban pasando al postre, un joven camarero con la cara sonrojada de vergüenza se acercó a nuestra mesa. Mis más sinceras disculpas. Hubo una confusión en la cocina. Su comida saldrá en un momento. 10 minutos después apareció con los platos. Lo que me pusieron delante era una pálida imitación de lo que habían servido a los demás. El salmón estaba seco y tibio, claramente recalentado. Los espárragos estaban blandos y lacios. Era la comida que se sirve al personal al final de la noche. Las sobras. Estaba a punto de tomar mi tenedor, dispuesta a tragarme la comida y la humillación en silencio, cuando escuché la voz de mi hija. Estaba en la mesa de honor, hablando con su nuevo grupo de amigas ricas, y su voz, amplificada por la acústica del salón, llegó hasta mi rincón. «Oh, miren, por fin le sirvieron a mi mamá», dijo, y la oí reír, una risa cristalina y aguda. Luego añadió la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la frase que lo cambiaría todo. «No creo que le importe». Ella está acostumbrada a comer las sobras que la vida le deja. Una carcajada general recorrió su mesa. Algunas de sus amigas se taparon la boca, pero sus ojos brillantes delataban su diversión. Sentí como si el aire me fuera succionado de los pulmones. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico que solo yo escuché. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Solo existía el sonido de esa risa, la risa de mi propia hija, burlándose de mi vida de sacrificios frente a su nuevo y brillante público. El tiempo pareció detenerse. El murmullo del salón, el tintineo de las copas,
todo se convirtió en un zumbido lejano. Mi universo se había reducido a la imagen de mi hija riendo, su rostro perfecto contorsionado en una mueca de cruel diversión. Sentí las miradas de los pocos que habían oído el comentario, miradas curiosas, algunas con lástima, otras con morbo. La humillación era una capa de hielo que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Quería hundirme en la silla, desaparecer. Mis ojos, ardiendo con lágrimas que me negaba a derramar, barrieron el salón casi por instinto, buscando una salida, una distracción, cualquier cosa. Fue entonces cuando mi mirada se cruzó con la de él. En una mesa cercana a la principal, sentado con una postura erguida que desafiaba su edad, estaba don Ricardo, el abuelo de Mateo. Era un hombre que irradiaba una autoridad tranquila, el patriarca de la familia de la Torre, fundador del imperio que ahora disfrutaban sus herederos. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Él no se estaba riendo. Al contrario, su rostro, surcado por las arrugas de una vida de decisiones importantes, estaba tenso, y sus labios formaban una línea delgada y dura. Su mirada no se dirigía hacia mí con pena, sino hacia su propia nieta política, Valeria, con una expresión de inconfundible y gélida desaprobación. Lo había oído, lo había entendido todo. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Inclinó la cabeza hacia mí, un gesto mínimo, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera mirando. No fue un saludo, fue un reconocimiento. Un gesto que decía, yo lo he visto, esto está mal. En ese instante, en medio de mi más profunda soledad y vergüenza, un completo extraño me ofreció una brizna de validación. Me hizo sentir que no me estaba volviendo loca, que mi dolor era real y justificado. Ese pequeño gesto me ancló, me impidió desmoronarme. La vergüenza seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con una nueva sensación, una chispa de indignación. El hechizo de la maternidad abnegada, ese que me obligaba a perdonar y excusar cada herida, comenzó a resquebrajarse. La risa de mi hija me había apuñalado, pero la mirada de don Ricardo me recordó que yo era una persona digna de respeto, incluso si mi propia hija lo había olvidado. El testigo silencioso me había devuelto una fracción de la dignidad que me acababan de arrebatar. Con esa nueva y frágil resolución, mis movimientos se volvieron metódicos, deliberados. Dejé la servilleta de lino pulcramente doblada al lado de mi plato de salmón intacto. Me levanté de la silla, alisando mi vestido. La prima segunda me miró con ojos interrogantes, pero no dije nada. No había nada que decir. Caminé hacia la salida del gran salón, mi espalda recta, mi cabeza alta. Pasé junto a mesas llenas de gente, riendo, bebiendo, bailando. Nadie me prestó atención. Para ellos, yo era solo una sombra, una invitada anónima de una mesa del fondo. Ni Valeria, ni Mateo, ni ninguno de mis nuevos parientes políticos notaron mi partida. Me deslicé fuera de la fiesta tan fácilmente como si nunca hubiera estado allí. El aire fresco de la noche me golpeó como una bendición. Me llenó los pulmones y aclaró mi mente. El largo viaje de regreso a Puebla se desarrolló en un silencio absoluto. No encendí la radio. El único sonido era el ronroneo del motor de mi viejo coche y el golpeteo rítmico de mis propios latidos. Las luces de la carretera se sucedían, hipnóticas, y mi mente comenzó a proyectar imágenes en el parabrisas oscuro. Vi el vestido de quinceañera, la hipoteca de la casa, las innumerables pequeñas mentiras y grandes sacrificios. Vi la cara de mi hija riendo, una y otra vez. El dolor inicial, agudo y punzante, comenzó a transformarse, a enfriarse, a solidificarse en algo más duro, más pesado, la certeza. Y entonces, en la oscuridad de la carretera, escuché la voz de mi difunto esposo,
tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Era un recuerdo de una conversación que habíamos tenido hacía muchos años, cuando Valeria era solo una adolescente brillante y a veces difícil. Él me había dicho, con su característica calma: «Eres una artista, Lidia. Tu talento es una luz. Nuestra hija es una estrella sin duda, pero nunca olvides que tú eres el sol que le permite brillar. No dejes que nunca, ni siquiera ella, convierta tu luz en su sombra». Esa frase, esa promesa olvidada a mí misma y a él, fue como una llave que abría una puerta cerrada durante mucho tiempo en mi corazón. Las lágrimas que me había negado a derramar en la fiesta comenzaron a brotar, calientes y silenciosas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Lloré por la mujer que había sido, la que siempre ponía las necesidades de los demás por delante, la que aceptaba las obras emocionales con gratitud. Lloré por el sueño que había enterrado. Cuando finalmente estacioné frente a mi casa, las lágrimas se habían secado, el dolor se había consumido, y en su lugar solo quedaba una calma lúcida y fría. Entré en mi casa silenciosa y supe, con una certeza absoluta que me recorrió el cuerpo, que la mujer que había salido de esa casa por la tarde ya no existía. Acababa de morir en una hacienda lujosa, asesinada por la risa de su propia hija. Y la mujer que acababa de entrar por la puerta era alguien nuevo, alguien que estaba a punto de reclamar su luz. Eran las 2 de la madrugada. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana de la sala. El aire estaba quieto, cargado con la energía de mi decisión. No sentía cansancio, al contrario, una extraña lucidez se había apoderado de mí. No fui a mi dormitorio, fui directamente a mi pequeño estudio, la habitación donde pasaba la mayor parte de mi vida, entre telas, hilos y patrones. Encendí la pequeña lámpara de mi escritorio de madera, el que había pertenecido a mi esposo. Su superficie estaba gastada por años de uso, pero para mí era un ancla. Abrí el cajón inferior derecho, que chirrió en protesta, y saqué una vieja caja de metal. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida: el título de propiedad de la casa, mi acta de matrimonio, el certificado de defunción de mi esposo y una carpeta etiquetada como Valeria. La abrí. Dentro estaban todos los registros de mi sacrificio, estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias mensuales que le había hecho durante años, los recibos de la universidad y el contrato de la tarjeta de crédito adicional que había sacado a mi nombre para ella, solo para emergencias. Tomé el estado de cuenta más reciente de la tarjeta. El número de teléfono de atención al cliente 24 horas estaba impreso en el reverso. Sin dudarlo, tomé el teléfono y marqué. Una voz somnolienta y automatizada me guió a través de un menú. Finalmente, un operador humano contestó. «Servicio al cliente, buenas noches, le atiende Ricardo». «Buenas noches», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Deseo cancelar una tarjeta adicional de mi cuenta». «Por supuesto, señora. ¿Me puede dar el número de la tarjeta y el nombre del titular adicional?» Le di la información. Pude oír el tecleo en su teclado. «Muy bien. La tarjeta a nombre de Valeria Gascón Morales. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación?» Hice una pausa, saboreando el momento. «Sí», dije con una claridad cortante. «El motivo es uso indebido de mi confianza». El operador se quedó en silencio un segundo, probablemente sin saber qué responder. Entiendo. La cancelación se hará efectiva de inmediato. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla?» «No, eso es todo. Gracias». Colgué el teléfono. Un gesto pequeño, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, pero se sintió como mover una montaña. Era la primera vez en la vida de mi hija que yo le decía no sin dar explicaciones, sin sentirme culpable. Era la primera vez que ponía un límite. Luego saqué la póliza del seguro de vida. La había contratado cuando Valeria entró en la universidad.
Durante 15 años había pagado las primas religiosamente, a veces sacrificando mis propias necesidades para asegurarme de que ella quedara protegida si algo me pasaba. Su nombre estaba allí, claro y nítido. Beneficiaria Valeria Gascón Morales, hija. Puse el documento sobre el escritorio, al lado del teléfono. El lunes por la mañana haría la segunda llamada. La beneficiaria ya no sería ella, sería mi hermana Carmen, la única persona que nunca me había hecho sentir que yo era una carga. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio. No era el silencio vacío de la soledad, era el silencio expectante del comienzo de una tormenta que yo misma estaba a punto de desatar. Pasé la mañana del domingo en un estado de extraña calma. Por primera vez en meses, no sentí la necesidad de llamar a Valeria para preguntarle cómo estaba, para escuchar los detalles de su fiesta. Podé las rosas de mi pequeño patio, preparé un café fuerte y me senté a leer el periódico. Era una mañana normal, pero todo se sentía diferente. El aire parecía más limpio, los colores más vivos. Era la calma que precede a la batalla. La llamada llegó justo después del mediodía. El nombre Valeria brilló en la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara 3 veces, respirando hondo, preparándome. Finalmente contesté. Bueno, no hubo un «Hola, mamá», no hubo un «¿Cómo estás?», solo una explosión de furia. «Mamá, ¿se puede saber qué demonios hiciste?». Mantuve mi voz tranquila, uniforme. «No sé de qué me hablas, Valeria». «No te hagas la tonta», gritó, su voz aguda y estridente. «Estoy en la agencia de viajes, intentando pagar el depósito de nuestra luna de miel a Hawái, y la tarjeta de crédito fue rechazada. ¡Rechazada, mamá! Pasé la vergüenza de mi vida». «Ah, esa tarjeta», dije, como si acabara de recordarlo. «La cancelé». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pude imaginar su rostro, sus ojos perfectamente maquillados, abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Que tú qué? ¿Por qué harías algo así? Esa tarjeta, si mal no recuerdo, era para emergencias. Un viaje a Hawái no califica como una emergencia. Era una emergencia. La oferta se acababa hoy. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un paquete todo incluido en un hotel de 5 estrellas en estas fechas? Estás tratando de arruinarme la vida, justo ahora que empiezo mi matrimonio. Su egoísmo era tan vasto, tan puro, que casi era admirable. No había ni una pizca de curiosidad por mi bienestar, ni una sombra de remordimiento por su comportamiento en la boda. Su mundo giraba tan completamente alrededor de sí misma que mi acción solo podía ser interpretada como un ataque personal y malicioso. Tu vida parece bastante sólida, Valeria. No creo que la cancelación de una tarjeta de crédito pueda arruinarla. ¡Claro que puede! Su voz se quebró, pero no por el dolor, sino por la frustración. Siempre has sido así. Siempre me has tenido envidia. No soportas que sea feliz, que tenga una vida mejor que la tuya. La acusación me golpeó, pero ya no tenía el poder de herirme. Era como ver a una niña haciendo un berrinche, culpando al mundo por no conseguir el dulce que quería. Y entonces dijo la frase que cimentó mi resolución, la que borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. «No tenías derecho a hacer eso». «Después de todo lo que he hecho por ti, aguantando tus cosas, me lo debes, mamá. Me debes al menos eso. Me lo debes». Esas 3 palabras resonaron en el silencio que siguió. La audacia de creer que yo, la madre que había sacrificado todo, le debía algo, que mi existencia se definía por mi utilidad para ella. Colgué el teléfono, no de golpe, sino con una lentitud deliberada. Puse el auricular en su base, y el clic final fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Se había acabado.
Cualquier esperanza de reconciliación, cualquier fantasía de que mi hija pudiera cambiar, se desvaneció con esa llamada. No sentía ira, ni siquiera tristeza, solo una claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Después de colgar, me senté frente a mi vieja computadora. Mis dedos, que conocían tan bien la textura de la seda y el lino, se sentían extraños sobre el plástico frío del teclado. Pero escribí con una precisión que nunca antes había poseído. No era un correo electrónico escrito desde el dolor o la rabia. La llamada de Valeria había quemado esas emociones, dejándome con un propósito tan afilado como una de mis agujas de coser. Era un comunicado de negocios, el cierre de una cuenta que había estado en números rojos durante demasiado tiempo. El asunto del correo fue simple: notificación importante. El cuerpo del mensaje era igualmente conciso, desprovisto de cualquier sentimentalismo. Valeria, en vista de nuestra reciente conversación telefónica y los eventos de tu boda, he llegado a una conclusión inevitable. A partir de este momento, todo apoyo financiero de mi parte hacia ti cesará de forma permanente e irrevocable. Esto incluye, pero no se limita a, la tarjeta de crédito adicional, que, como ya sabes, ha sido cancelada. Las transferencias mensuales a tu cuenta de ahorros que no se realizarán más. La póliza de seguro de vida a mi nombre, de la cual serás removida como beneficiaria mañana por la mañana. Has dejado muy claro que te consideras una mujer adulta, independiente y parte de una nueva familia. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, es hora de que asumas la totalidad de tus responsabilidades financieras, como lo hacen todos los adultos. Te deseo la mejor de las suertes en tu matrimonio y en tu vida. Atentamente, tu madre, Lidia Morales. Leí el texto 3 veces. Cada palabra era un ladrillo, construyendo un muro que sabía que nunca podría derribar. Era frío, era distante, era final. Y era exactamente lo que necesitaba hacer. Justo antes de hacer clic en enviar, una última idea vino a mí. Un golpe de gracia. Añadí una postdata. PD, para facilitar mi propia planificación financiera de cara a mi jubilación, he contactado a un agente de bienes raíces para iniciar el proceso de tasación y venta de la casa en la calle Reforma. La casa, el santuario de su infancia, el activo que ella, en su arrogancia, siempre había considerado su herencia por derecho. Hice clic en enviar. El pequeño sonido que hizo la computadora al despachar el correo fue casi inaudible, pero para mí sonó como una explosión, el derrumbe de un viejo mundo y el primer estruendo de uno nuevo. Me recliné en mi silla y por primera vez en muchos años sentí que podía respirar hondo. No sabía qué traería el futuro, pero sabía una cosa con certeza: sería mío. El correo electrónico fue una bomba atómica. La respuesta no tardó ni una hora en llegar, una ráfaga de mensajes de texto llenos de insultos, amenazas y signos de exclamación. Los leí sin emoción y apagué el teléfono. Sabía que vendrían. Era inevitable. Llegaron el martes por la tarde. El rugido de un motor caro y el chirrido de unos neumáticos frenando bruscamente frente a mi mercería anunciaron su llegada. Valeria y Mateo entraron en la tienda como un huracán, haciendo que la campanilla de la puerta sonara con una violencia alarmante. Un par de clientas que estaban mirando unos encajes se sobresaltaron. «Tenemos que hablar», exigió Valeria, sus ojos echando chispas. Llevaba unas gafas de sol de diseñador, pero no podían ocultar la furia en su rostro. «Ahora estoy ocupada, Valeria», respondí con calma, atendiendo a una de mis clientas. «No, vamos a hablar ahora». Golpeó el mostrador con la palma de la mano, haciendo que los carretes de hilo saltaran. «¿Qué es esa locura de vender la casa? ¡Es mi casa! ¡Ahí crecí!».
Mateo, a su lado, intentó adoptar un tono más conciliador, pero su condescendencia era palpable. Lidia, por favor, entendemos que estés molesta. Lo de la boda fue un malentendido, pero esto es una reacción exagerada. Estás actuando por despecho. Ah, ¿sí? Lo miré directamente a los ojos. ¿Y cómo llamarías tú a burlarse de una madre que ha sacrificado todo por su hija? ¿Una broma de buen gusto? La confrontación atrajo la atención de todos en la tienda. Mis clientas habituales me miraban con una mezcla de preocupación y solidaridad. Valeria se quitó las gafas de sol y vi que había estado llorando, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. «¡Estás celosa!», me acusó, su voz subiendo de tono. «Estás celosa de que tengo una vida, un esposo maravilloso, una familia que me quiere. Y como tu vida es tan patética y solitaria, quieres arruinar la mía. La única que ha arruinado algo aquí eres tú, Valeria», dije, mi voz tan afilada como mis tijeras de sastre. «Has arruinado cualquier respeto que pudiera quedarme por ti. Y la casa es mía. La hipotequé para pagar tus estudios, un detalle que convenientemente olvidas. Tengo todo el derecho a venderla». Estábamos en un punto muerto, un torbellino de acusaciones y dolor en el centro de mi pacífica tienda, cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar, esta vez con una melodía suave. Un hombre elegante, de pelo plateado y traje impecable, entró en la tienda. Era don Ricardo. Su presencia impuso un silencio inmediato. Ignoró por completo a Valeria y a Mateo, como si fueran invisibles, y se dirigió directamente a mí. «Señora Lidia, buenas tardes. Espero no interrumpir». «Don Ricardo», respondí sorprendida. «No, en absoluto. Bienvenido». «He estado pensando en nuestra breve interacción en la boda», dijo. Su voz era grave y respetuosa. «Y he estado pensando en su trabajo. Un amigo mutuo me habló de la calidad de sus bordados. Lidia, lo que usted hace no es solo costura, es arte, es parte del patrimonio de Puebla». Valeria y Mateo nos miraban boquiabiertos, sin entender qué estaba pasando. Don Ricardo continuó. «Dirijo un fondo de inversión que busca apoyar a artesanos mexicanos auténticos. Creemos en el valor de lo hecho a mano, de la tradición. Me gustaría proponerle una sociedad, invertir en su taller, expandirlo, llevar su marca a un nivel nacional, darle el reconocimiento que su talento merece». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. En un instante, todo cambió. La mujer que mi hija acababa de llamar patética y solitaria estaba recibiendo una oferta de negocio de uno de los hombres más respetados del país. La dueña de la tienda tierna estaba siendo tratada como una artista. Miré a Valeria. Su rostro había perdido todo el color. La furia había sido reemplazada por una conmoción absoluta. Estaba presenciando en tiempo real el colapso total de su narrativa. Su madre, la que ella consideraba un lastre, una vergüenza, de repente tenía un valor, un poder y un futuro que ella no podía controlar ni comprender. El poder en esa pequeña mercería había cambiado de manos de una forma tan brutal y definitiva que el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La visita de don Ricardo no fue solo un momento de validación personal, fue el detonante de una avalancha. Acepté su oferta, por supuesto. En una semana estaba reunida con abogados y diseñadores, gente que hablaba de planes de negocio y estrategias de marketing, un lenguaje que descubrí que entendía perfectamente. Mi sueño, aquel que había sacrificado por la educación de Valeria, no solo estaba reviviendo, sino que estaba creciendo más allá de mis más locas fantasías. Mientras mi mundo se expandía, el de Valeria se contraía. La casa se vendió en menos de un mes.
Fue una transacción rápida, un comprador que pagó en efectivo y muy por encima del precio de venta. El día que firmé los papeles y recibí el cheque, sentí una ligereza que no había experimentado en 30 años. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Las noticias de la venta llegaron a oídos de la familia de la Torre. Mi hermana Carmen, que tenía una amiga que trabajaba con la prima de la señora de la Torre, me mantenía al tanto. Aparentemente, la historia que Valeria les había contado era que su madre era una terrateniente discreta de Puebla y que la casa familiar era solo una de varias propiedades. La venta de la única propiedad y el hecho de que su madre de repente se hubiera convertido en una artesana trabajadora asociada con don Ricardo destrozó esa fantasía. El apoyo financiero de los de la Torre hacia la joven pareja, que al parecer era considerable, se evaporó. Descubrieron que su nuera no venía con la dote silenciosa que habían asumido. Sin la tarjeta de crédito de emergencia, sin las transferencias mensuales y sin la perspectiva de una herencia, Valeria y Mateo se enfrentaron por primera vez a la cruda realidad de vivir estrictamente de sus propios sueldos que apenas cubrían el alquiler de su lujoso apartamento en la Ciudad de México y su estilo de vida de restaurantes caros y fines de semana en Valle de Bravo. La empresa de lifestyle branding de Valeria, que en realidad era más un hobby caro que un negocio rentable, se tambaleó y cayó. Dependía de una imagen de éxito que ya no podía permitirse proyectar. Unos meses después de la boda, Carmen me contó que habían tenido que dejar el apartamento. Se habían mudado a una habitación de invitados en casa de los de la Torre. Podía imaginarme la humillación diaria para Valeria, viviendo bajo el techo y el juicio constante de la gente a la que tan desesperadamente había intentado impresionar. Valeria intentó llamarme varias veces durante ese periodo. Dejó mensajes de voz que oscilaban entre la súplica desesperada y la acusación amarga. Nunca respondí. No sentía alegría por su desgracia. Sería demasiado simple llamarlo así. Lo que sentía era una especie de justicia impersonal, como ver una ley de la física en acción. Cada acción tiene una reacción. Ellos habían construido un castillo de naipes sobre la base de mis sacrificios y sus mentiras, y yo simplemente había retirado la carta que lo sostenía todo. Han pasado 6 meses desde la boda, 6 meses desde que mi vida se partió en dos, el antes y el ahora. El ahora es un lugar que nunca me atreví a imaginar. Mi antigua mercería es ahora la tienda insignia de Lidia Morales Arte Textil. El local contiguo, aquel que una vez representó mi sueño roto, es ahora un bullicioso taller donde el sonido de las máquinas de coser se mezcla con las risas de las 5 mujeres que he contratado. Don Ricardo fue fiel a su palabra. Su inversión y su visión transformaron mi pequeño negocio en una marca reconocida. Nuestros diseños, basados en los bordados tradicionales de Puebla, se venden en boutiques de lujo en San Miguel de Allende y Los Cabos. Vendí mi pequeña casa y me mudé a un hermoso apartamento en el centro histórico, justo encima del nuevo taller. Tiene techos altos, un balcón lleno de geranios y suficiente luz para que mis plantas prosperen. Por primera vez en mi vida, no tengo que mirar la etiqueta del precio en el supermercado. Pero el cambio más grande no es el dinero, es el tiempo. El tiempo, que antes se medía en función de las necesidades de Valeria, ahora es completamente mío. La semana pasada hice algo que había querido hacer durante 30 años. Tomé un curso de tejido tradicional en Oaxaca. Pasé 5 días inmersa en los colores y las texturas, aprendiendo de mujeres indígenas cuyas manos contaban historias de generaciones. No pensé en Valeria ni una sola vez. Esta noche, mi apartamento huele a chiles y chocolate. Estoy preparando un mole poblano, la receta de mi abuela, una que requiere paciencia y amor. No es para una gran celebración, es solo una cena de jueves. Mis invitados son mi hermana Carmen y don Ricardo.
Mientras coloco la mesa, con mi mejor vajilla y copas de cristal, no puedo evitar pensar en esa otra cena, la de la boda. Pienso en la mesa del rincón, en el plato frío, en la humillación. La mujer que se sentó en esa mesa ya no existe. Carmen llega con una botella de vino y una sonrisa que ocupa toda su cara. Don Ricardo llega con una orquídea y nos cuenta una historia fascinante sobre su último viaje a Japón. Hablamos de negocios, de arte, de la vida. Reímos. Más tarde, mientras servía el mole, un plato rico, complejo y lleno de historia, me di cuenta de la profunda ironía. Mi hija me había acusado de estar acostumbrada a comer las sobras, y tal vez tenía razón. Durante demasiado tiempo me había alimentado de las migajas de afecto y atención que ella me dejaba. Pero ya no. Esta noche, en mi casa, en mi vida, yo no estaba comiendo sobras. Yo era la anfitriona. Yo había diseñado el menú. Yo había preparado el banquete. Y todo en la mesa, absolutamente todo, era delicioso. La semana pasada recibí una carta. La caligrafía era inconfundiblemente la de Valeria. No la he abierto. Reposa sobre mi escritorio un fantasma de papel de una vida pasada. Quizás contiene una disculpa, quizás más acusaciones. Por ahora no necesito saberlo. No siento odio hacia ella. El odio requiere energía, y mi energía ahora está dedicada a construir, no a destruir. Lo que siento es una tristeza profunda por la niña que perdí y una liberación inmensa de la mujer en la que me he convertido. He aprendido la lección más dura de todas, que el amor incondicional, sin el pilar del respeto mutuo, no es un santuario, sino una prisión, y yo he salido de ella. Mi historia no es una tragedia, es una historia de renacimiento. La historia de una mujer que aprendió, tarde pero no demasiado tarde, que merecía un asiento en la mesa principal, o mejor aún, que tenía el poder de construir su propia mesa. Mi acción puede parecer cruel para algunos, pero después de una vida de desprecio, ¿existe un límite para el amor de una madre? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo relato.